Y imagínense recibiendo la revelación de la palabra, conociendo la iglesia a la cual pertenecían, que era la iglesia católica, sabiendo y amando incluso la iglesia católica, porque ellos respetaban a la iglesia, pero entendieron que la palabra de Dios le estaba diciendo otra cosa de lo que la iglesia estaba enseñando. Entonces, esto es profundo. Por eso que estos pre-reformadores, eh, claro, a Juan Hus lo quemaron, ¿cierto? Bueno, Lutero tuvo que escapar, fue guardado, fue protegido por Dios porque él tenía que traducir, obviamente, el Nuevo Testamento al alemán y les dio, él fue el que tradujo la primera Biblia al alemán, Lutero, y les dio, lo primero que les dio fue el Nuevo Testamento en alemán, entonces el rey de Alemania lo protegió. Pero no así a Juan y tal vez a otros más que también eh, quisieron eliminarlo, obviamente, porque sabían que estaban enseñando la verdad. Por eso los querían eliminar. Y al final terminaron enseñando la verdad y aunque los mataron a ellos, sus enseñanzas siguieron. Y así se levanta obviamente el último de los grandes reformadores que es Lutero y cómo crea la mayor reforma en toda la historia de la Iglesia Católica, la más grande, ¿cierto? Aunque estos precursores de la reforma, que son los que estamos viendo, ¿cierto? Que es Hus, ¿cierto? Bueno, el otro día vieron otra película que no era del catolicismo, pero era una historia hermosa, obviamente, de un gran hombre de Dios. Entonces, ahora la película, la próxima semana vamos a ver John Wycliffe, la historia de Wycliffe. Entonces, todo esto nos va llevando, ¿cierto?, a que Dios estaba gestando algo y que gente murió, obviamente, en el proceso, como Juan Hus, la película que vieron, ¿cierto?, esta semana. Murió, ¿cierto?, quemado a la hoguera por enseñar la verdad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que ustedes, por ejemplo, están estudiando hoy día para enseñar la verdad, para predicar la verdad, no para, obviamente, para derribar todas, hay tantas, obviamente, que vemos enseñanzas erróneas, incorrectas. La única manera de poder enseñar la verdad es estudiar, porque todas estas personas que trajeron la reforma eran estudiosos, no eran gente que no tenían estudio, al contrario, lo que más hacían era estudiar. Y estudiando la Biblia se dieron cuenta que las enseñanzas que la Iglesia Católica le había enseñado no era la correcta, no era la enseñanza que realmente que debían enseñar a la gente. Por ejemplo, en ese tiempo la Biblia se leía en latín solamente. Entonces la gente no conocía, no sabía ni siquiera sabía lo que estaban diciendo. Muchos no todos sabían latín, así que imagínense. Y así se lee la Biblia en las iglesias católicas. Entonces Hus dijo, no, hay que leer la Biblia en su propio idioma a la gente. Hay que enseñarles la palabra de Dios en su propio idioma. ¿Ves? Entonces todas esas cositas se fueron, o sea, todos esos reformadores fueron creando un mover hasta llegar a Lutero. Entonces es importante esto, que entendamos esta parte. Los ejemplos de fe obviamente, son enseñanzas para personales que vamos a recibir, ¿cierto? A uno le impacta, obviamente, que alguien tenga que morir, ¿cierto? Como en este caso Jesús, quemado en la hoguera, morir cantando. Esa es una enseñanza de la fe, de fe, que nos impacta, obviamente. Pero si analizamos bien, las enseñanzas más profundas son las reformas que traían, o sea, cómo se enfrentaron a un gigante en ese tiempo, que era la Iglesia Católica, y no le importó morir, porque sabían lo que habían creído, sabían quién habían creído. ¿Eh? Y no solo eso, sino que escribieron su enseñanza, o sea, escribieron la revelación, la palabra de Dios.
y obviamente se levantaron en contra del catolicismo, que había que, ¿cómo se llama?, tener, como se dice, agallas para levantarse en contra del catolicismo en ese tiempo, que era el segundo gobierno que existía a nivel del mundo conocido en ese tiempo. Entonces, estas películas nos tienen que hacer reflexionar, obviamente, recibir la enseñanza de la fe que traen y también recibir la enseñanza que tiene que ver con el conocimiento, el aprendizaje. ¿Por qué estudiamos? ¿Para qué aprendemos? ¿Por qué estamos eh, recibiendo una enseñanza y una instrucción? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Cierto? Y esto nos va a ayudar para seguir adelante, porque esto de estudiar, yo siempre les digo, esto no es para valientes. Me parece que no es fácil. Bueno, hoy día uno estudia online, antes no se podía estudiar online, había que estar en las clases, había que ir, imagínense. Pero antiguamente la gente que estudió estuvo 4 años en el instituto, yendo todos los sábados, todo el día para poder estudiar y tener un título, un cartón que diga un, eh, un bachiller en teología, por sacar un bachillerato en teología o un bachiller en Biblia. Entonces, que estas películas nos animen, pues nos animan a seguir adelante, a estudiar, a prepararnos, porque nada es en vano. Uno no sabe, como vimos la película de una llama en la oscuridad, en la luz de la oscuridad, no sabemos lo que realmente Dios va a hacer con nosotros, porque en el momento no podemos ver ni dimensionar lo que Dios quiere hacer, hasta que llega el momento en que uno entiende cuál es su llamado, entiende por qué Dios nos está preparando, y es lo que entendió este hombre de Dios, no el de la primera película que vimos, La luz en la oscuridad. Así que qué bueno que la vieron, los felicito. Y si no la han visto todavía, bueno, vean las dos películas que hemos visto, están ahí en el grupo, porque son muy importantes. Amén. Bueno, terminando el análisis de la película, vamos a ir a la enseñanza de hoy, que es, recuerda que cada película tienen que hacer un análisis, escribirlo en una hojita, una hoja solamente, no muchas, no es necesario que me escriban 10 hojas, sino los puntos más importantes que entendieron y que recibieron de la película. Bueno, hoy día tenemos la enseñanza, ¿cierto?, cómo hablar en público, que es lo que corresponde a la malla curricular que tenemos. Recuerde que la malla curricular está aquí en el grupo, usted tiene que, es una imagen que usted la puede descargar y la puede guardar para saber más o menos las materias que vamos estudiando. Y hoy día corresponde cómo hablar en público. Ese es el tema que tenemos hoy día, que es una sola clase, obviamente, y de ya de la otro lunes empezamos con la siguiente clase, que sería Introducción a los idiomas originales. Eso sería para el próximo lunes ya. O sea, lo que van a aprender desde el próximo lunes, cómo estudiar, cómo eh, conocer los idiomas originales, cómo estudiar los idiomas originales, cómo yo puedo sacar una enseñanza de los idiomas originales, cómo se hace la investigación. Eso es lo que vamos a aprender el próximo lunes, la introducción a los idiomas originales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hablar en público? Bueno, saber expresar una idea es tan importante como la idea misma. Usted puede tener una idea, pero no saber expresarla. Y eso es frustrante porque tener una buena idea no va a servir si usted no es capaz de expresarla. Por ejemplo, hoy día se dice que el inglés y el internet son necesarios e indispensables para los tiempos que vivimos hoy día, pero para conversar, para hacer exámenes orales, para disertar, para negociar, para atender clientes,
para enseñar, para hacer presentaciones comerciales, para hacer telemarketing, para exponer ante un medio de comunicación, para opinar en una asamblea o reunión de trabajo, para vender cualquier cosa, defender un juicio, para persuadir y más, el lenguaje oral sigue siendo el medio de comunicación por excelencia. No hay mejor medio de comunicación que hablar. Por eso que a Dios no se le escapa nada. Dice que le pareció a Dios, Dios quiso que la gente se salvara. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. ¿Te das cuenta que a Dios no se le escapa nada? La forma o el medio, el lenguaje oral es el medio de comunicación por excelencia. Predicar hablando, o sea, enseñar hablando, hablarle a otras personas de Cristo, por eso es lo mejor. Hablar la palabra de Dios siempre es lo mejor. La gente que escucha va a recibir el mensaje y por ese mensaje puede salvarse en algún momento cuando usted les predica. Entonces, para nosotros, para nosotros, si para nosotros y para el mundo el lenguaje oral sigue siendo la comunicación por excelencia, ¿te das cuenta que Dios lo sabía antes? Porque Dios quiere que hablemos de su palabra. No es lo mismo que alguien lea un mensaje a que alguien escuche un mensaje. Hay una diferencia. Entonces, esa es una diferencia. Entonces, por eso usted puede saber el contenido, que es el qué, pero si no sabe expresarlo oralmente, que es el cómo, el mensaje estará incompleto. Entonces, podemos conocer la Biblia, podemos leer hartos libros tal vez, o con leer mucho la Biblia, conocer bien, escribir harto, escribir los bosquejos, pero si no sé expresar los bosquejos, si no sé expresar el mensaje, va a estar incompleto. En el momento en que se completa el mensaje es cuando sé expresarlo. Utilizamos el lenguaje oral todos los días para comunicarnos, pero la comunicación interpersonal es un proceso complejo del que no siempre tomamos conciencia. Y cuando lo hacemos, a veces nos paraliza. Nos entran sudores, tenemos pesadillas la noche anterior, o tal vez no tanto, pero algo pasa. Por eso durante esta enseñanza veremos en qué consiste este proceso de comunicación, cuáles son nuestros miedos y los elementos que el proceso influyen, para que desde su conocimiento y entrenamiento adquirir el hábito de hablar en público, teniendo en cuenta al auditorio y la situación en la que nos encontremos. Esa es la idea de esta enseñanza. En toda comunicación intervienen los siguientes elementos: emisor, receptor, mensaje, situación o contexto. Emisor, receptor, mensaje, situación o contexto. Código y canal. Sobre ello trabajaremos a lo largo de esta o a través de esta enseñanza. ¿Ve? Emisor, receptor, mensaje, situación o contexto, código y canal. Esas son las partes o el esquema de la comunicación. Es importante entender y saber comunicarnos. El emisor y el receptor. Y es que a pesar de que la comunicación puede resultar a priori un proceso sencillo, lo cierto es que es una gran parte de nuestro mensaje no llega a nuestros interlocutores, bien sea por nuestras propias dificultades a la hora de transmitir o por la percepción de nuestra audiencia. En el proceso de comunicación se va produciendo una reducción o distorsión del mensaje según se muestra en el siguiente esquema. Escuchen esto.
lo que se quiere decir, lo que se dice, lo que se oye, lo que se escucha, lo que se comprende, lo que se retiene y lo que se reproduce. Todo es distinto. Escuche bien, lo que se quiere decir. Yo quiero decir algo, ¿cierto? Usted tiene un mensaje, pero lo que usted dice al final no es lo que quería decir completamente, ¿sí o no? Sí. Lo que se oye, o sea, lo que están escuchando no es lo que realmente quiero decir. Es un poco enredado, pero nos vamos a desenredar. Y lo que se escucha, porque lo que se oye no es lo mismo que oír, no es lo mismo que escuchar. Oír es poner atención, escuchar es así a lo lejos, ¿cierto? Lo que se escucha no es lo mismo. Y lo que se comprende tampoco, porque todos somos diferentes y comprendemos de una manera diferente, todos. Y luego lo que se retiene, todos retenemos, unos más, otros menos, todo es diferente, todos retenemos de una manera diferente. Y luego lo que se reproduce, o sea, después que alguien escuchó el mensaje, que lo que yo quería decir, pero al final dije lo que no quería decir, y se escuchó lo que no realmente no quería decir, ¿cierto? Y alguien oyó y otro escuchó, pero uno oyó y el otro escuchó, que no es lo mismo, escuchó a lo lejos, pero no captó entonces, y lo que comprendió la persona no es lo que yo quería decir, y lo que retuvo no es realmente lo que debería haber retenido, entonces lo que reproduce es totalmente diferente al mensaje que se dio. Está un poco enredado, como le dije. Pastor, eso es lo que ocurre a veces cuando tergiversan en la Biblia. Claro, por supuesto. Eso La es lo que ocurre. Biblia Ujú. y todo, Y todo, por cualquier mensaje. porque Correcto. está el error humano también, pues. Está también lo finito que son las palabras, los lenguajes. Mm. Que recuerden que el lenguaje más rico o el idioma más rico es el idioma griego, Mm. pero de ahí, por ejemplo, el idioma inglés es un idioma muy pobre. El idioma español es un poco más rico, es de acuerdo a las palabras, que la cantidad de Sí. palabras que tengo en un idioma es la riqueza. Entonces también tenemos que ver lo que quiero expresar, la forma de expresarse, ¿cierto? Lo que dice, lo que se oye, lo que se escucha, lo que se comprende y lo que se retiene, y luego lo que esa persona va a reproducir va a ser totalmente diferente. Por eso que es como los chismes, que alguien te cuenta una cosa y al final el último que escucha un invento más grande. Claro, porque al final el que reproduce, al final no está reproduciendo lo que realmente se dijo. Si eso, cuando uno va a alguna clase de este tipo, le hacen, cuando está en presencial, le hacen que, por ejemplo, una persona le diga algo a la otra que está al lado, y la otra le diga al otro, y el otro hasta el final, y al final el último recibió otra cosa. Es para ver, ¿cierto?, cómo el Sí, lenguaje, pues. la comunicación se va tergiversando. Por eso que en la Biblia antiguamente se llamaba la tradición oral, hasta que se dieron cuenta que la tradición oral también, o sea, se tergiversaba. Entonces tuvieron que entender que la Biblia tenía que escribirse, porque la única manera que un mensaje no se altere es que esté escrito, ¿cierto? Y que la persona que está hablando lo escriba, porque si yo escribo y me baso al pie de la letra del mensaje que quiero dar, escrito tal cual como está, es lo que yo voy a realmente transmitir. Y es lo que realmente quería transmitir, ¿cierto? Por eso que la Biblia se escribió, porque si no se hubiera escrito y hubiéramos seguido con la tradición oral, hay un porcentaje de pérdida. Entonces,
se perdía mucho en la tradición oral. Claro que las cosas más importantes no, pero a veces los detalles son más importantes que las cosas macro, ¿cierto? A veces lo micro es más importante que lo macro. Entonces, cosas micro se perdían, pero de repente las cosas macros no tenían tanta importancia como las cosas micros que en el mensaje, y ahí estaba el problema. Por eso que debía escribirse. Entonces, tal y como decíamos, estas mismas premisas pueden trasladarse ante cualquier auditorio, ya sea más o menos numeroso y en cualquier situación, aunque ciertamente cada una tendrá su especificidad, bueno, su lenguaje específico. Centrándonos más en el contenido de esta enseñanza, diremos que hablar bien en público es hablar con naturalidad. Todos conocemos la importancia de la comunicación en su sentido más amplio. Es conocido que es imposible no comunicar con nuestra apariencia, con nuestros gestos, con nuestra manera de estar. Estamos transmitiendo información a nuestros interlocutores. Y es que la comunicación es nuestra tarjeta de presentación en las relaciones sociales. Es un arma de persuasión, un medio para informar y transmitir datos, comunicar ideas y transmitir valores. Entonces, todo lo que somos habla. Por eso, de acuerdo que en la clase pasada hablamos de cómo predicar y hablamos de que predicar también, ¿cierto? Cómo nos vestimos también habla, nuestra vestimenta habla. Todo habla, no solamente mis palabras. En ocasiones vemos a otras personas y admiramos su capacidad de comunicación, haciendo referencia a la inspiración, a una capacidad innata. Lo cierto es que toda buena comunicadora o comunicador podrá decirnos que en cualquier situación existe una gran dosis de trabajo y esfuerzo para acercarnos al éxito en una conferencia, ante un medio de comunicación o en una reunión. Siempre hay un esfuerzo y hay trabajo. No es llegar y hablar. Si queremos hablar o tendremos que dar una conferencia, hay que prepararse, hay que trabajar, hay un esfuerzo para poder acercarnos al éxito. O sea, ni siquiera, no hay ningún mensaje que tenga 100% éxito en ningún lugar, en ningún escenario, en ninguna oportunidad que nos toque, ya sea en una asamblea, en una conferencia, en una reunión. No hay un 100% de éxito en un mensaje, por las causas que vimos antes, por ejemplo. Cuando no expreso todo lo que tengo que decir o lo que quería decir realmente. Cuando alguien escucha pero no oye, ¿cierto? Y todo eso, eh, obviamente que nos lleva, cuando alguien no va a comprender el 100% del mensaje, todo eso nos va a llevar a que el mensaje no tenga un 100% de eficacia. No lo va a tener. Pero eso no significa que no tenemos que comunicar. Hablar en público. Las personas en función de nuestro sexo, o sea, ya seamos hombre o mujer, nos diferenciamos en mujeres y hombres. En la medida en que pertenecemos, ¿cierto? A una especie que obviamente lo humano. Por tanto, el género, podríamos decir, es una característica biológica que viene determinada genéticamente. O sea, se nace hombre o se nace mujer. No hay un intermedio. El, el, el sexo y el desarrollo de la diferenciación sexual va a producir una serie de diferencias físicas y fisiológicas, siendo la más destacada la capacidad de las mujeres de dar a luz, obviamente. ¿Cierto? Por eso hombre y mujer. No hay, eh, como dije, intermedios. Eso cuando nos referimos o hablamos, ¿cierto? Hablamos a hombres o a mujeres, masculino o femenino, ¿cierto? Es lo que debemos entender y es lo que corresponde. Recuerde que hoy día han salido con eso del lenguaje
que la gente inventa, que inclusivo y que eso no tiene nada que ver con hombre o mujer. El lenguaje inclusivo tiene que ver con otra cosa. Cuando nosotros decimos hombre, por ejemplo, no estamos hablando solamente, si decimos hombre, cuando hablamos de humanidad, ahí está incluida la mujer y el hombre, no hay más. Entonces, cuando decimos hombre, hablando de humanidad, porque refiriendo por eso dice lo que estudia el hombre, por ejemplo, que es eh, la antropología, la palabra griega antropos, que significa hombre. La antropología no está estudiando al hombre como sexo, sino como ser humano, como humanidad. Entonces recuerde que hoy día han salido gente que inventa todas estas cosas que obviamente de que el lenguaje es inclusivo y de ahí se agarran para poder, obviamente, como dije, inventar. Pero existe masculino y femenino, ¿cierto? Y cuando nos referimos a una audiencia no vamos a decir, eh, no necesitamos decir, nombrar a uno o a otros, aunque digamos, ¿cierto? Generalicemos, estamos correctamente, aunque el lenguaje, la Real Academia de la Lengua no ha aceptado el lenguaje exclusivo completamente, aunque la gente lo usa hoy día, pero no lo han aceptado realmente todavía. En algún momento lo van a aceptar obviamente igual, porque la presión de la gente y de los medios que es otra cosa. Entonces, debemos entender que no necesariamente tenemos que nombrar, ¿cierto? Decir mujeres, hombres y mujeres, ¿cierto? Porque digamos, todos estamos incluyendo a las mujeres y a los hombres, ¿cierto? No necesito decir todos y todas, no es necesario. Pero obviamente, ¿qué es lo que quieren que hoy día se haga? Hoy día es lo que quieren imponer, ¿cierto? Las ideologías que hoy día aparecen, lamentablemente. Toda sociedad a lo largo de los tiempos define y transmite valores, expectativas y conductas y entiende como adecuadas y que pretende perpetuar, perdón. Esta transmisión, quizá incluso antes de nacer, se realiza a través de los diferentes agentes de socialización como la familia, la educación, el sistema legislativo, el sistema religioso, los medios de comunicación, las interacciones interpersonales, en definitiva, un conjunto de sus sistemas que van transmitiendo valores y patrones de comportamiento estándar. O sea, que obviamente que hablando de la familia, ¿cierto? Eh, y hablando de todo lo que tiene que ver con comunicación, ¿cierto? Con interacciones, son sistemas que van, obviamente, y patrones que se van transmitiendo a lo largo del tiempo, y por eso hoy día, y conductas también. O sea, la familia, tener una familia, ¿cierto? De que generalmente, obviamente no siempre, pero generalmente que el hombre vaya a trabajar, del trabajo vaya a su casa, ¿cierto? Que la mujer esté en casa. Son patrones. Obviamente que hoy día, con los tiempos que estamos viviendo, no es lo mismo que antes, que antiguamente. Hoy día, ¿cierto? La mujer tiene un rol más, eh, más fuerte en la sociedad, eh, mujeres que trabajan, que ya sea en diferentes áreas, y no es malo, obviamente. Lo malo es que la mujer tenga que dejar a sus hijos para trabajar. Eso es lo malo, porque no hay nadie mejor como la mamá que cuidar y que formar a su hijo. O sea, no puede dejar a tu hijo en mejores manos que en manos de la madre. Eso lo estableció Dios. Ahora, si la persona tiene sus hijos grandes, bueno, ya no hay problema. O sea, pero por eso que la mamá debería criar a sus hijos, siempre. O sea, ese es mi pensamiento y también es lo que enseña la palabra de Dios, obviamente. Pero como decimos, hoy día todo está cambiado. Hoy día la mujer tiene otro rol, eh, que obviamente, como dije, no es malo siempre y cuando no se traspase lo que dice la Escritura, ¿ya? Y en eso es lo que nosotros tenemos que basarnos siempre cuando hablamos de nuestros pensamientos, nuestra ideología, cuando nosotros tenemos, por ejemplo,
qué es lo que pensamos, qué es lo que hablamos, qué es lo que... Todo eso tiene que estar basado en la Escritura, cómo nos comportamos, cómo criamos nuestros hijos. Todo tiene que estar basado en la Escritura, todo. Aquí no valen nuestras ideologías, nuestros pensamientos, ni nuestras ideas personales. Todo lo que hacemos en el día, en el trabajo también, ya sea en cualquier área, tiene que estar basado en la Escritura. Ya sea de criar a los hijos, ya, en todo, o sea, todo lo que sea que tenga que ver con la vida diaria tiene que estar basado en la Escritura. Incluso la forma como trabajamos, cómo honramos a Dios en el trabajo, cómo honramos a Dios, eh, ¿cierto? Ya sea los jóvenes en la escuela, en el liceo, como llaman en otros lugares, en la high school, todo tiene que estar basado en la Escritura. Y todo nuestro comportamiento para nosotros, los hijos de Dios, tiene que estar basado en la Escritura. No ni en ideologías, ni en pensamientos eh, humanos, ni en imposiciones, ni en ideas, ¿cierto?, de otras personas, nada. Y eso tenemos que tener mucho cuidado porque hoy día, como digo, el mundo nos quiere imponer todo esto, o sea, todas estas cosas, lo que estábamos hablando recién. Incluso en la comunicación, por eso estamos hablando de la comunicación ahora, ¿cierto? Porque estamos hablando del lenguaje inclusivo. Entonces, de cómo hoy día quieren meternos todas estas cosas de a poquito, porque primero empiezan con el lenguaje inclusivo y así como como fue el ABP, ¿cierto? El acuerdo de vida en pareja y ahora el matrimonio. ¿Te das cuenta? O sea, primero empiezan por cositas simples, es como es como, ¿cómo se llama? Como el anzuelo, ¿no? Tiran el anzuelito para una cosa pequeñita, no, sí, es una cosa simple, no importa. Entonces, ¿qué hacen? Legislan, aprueban y después viene ya lo más fuerte. Entonces, así empezó en Chile el matrimonio homosexual, pues, ¿cierto? Primero empezó con un acuerdo de vida en pareja, que era para cuidar los bienes de los... de ahí se agarraron, que era para que la persona que vivía con alguien que tenía dinero, o que tenía bienes, pudiera no quedar solo, o gente que no se podía casar, o sea, entre comillas, pudieran tener resguardo de sus cosas y pudieran, si alguien se moría, podía recibir una herencia, porque tenían un acuerdo de vida en pareja. Pero ese era ¿cómo se llama? La punta del iceberg. O sea, La unión civil, sí, pues. eh, Primero se llamaba APP. para evitar el matrimonio. Sí, lo que pasa es que primero se llamaba APP, que se llama Acuerdo de Vida en Pareja, Eh, que obviamente que fue algo que hicieron los homosexuales, pero ahora ya no existe eso, o sea, ahora ya existe el matrimonio homosexual. ¿Se da cuenta, no? O sea, pero empiezan por algo, o sea, son cosas pequeñitas. Hablemos del lenguaje inclusivo, empiezan por cosas pequeñitas, como eso. Quieren a la gente obligar y te cambian la comunicación, que es lo que estamos diciendo, que la comunicación es una de las cosas más importantes, ¿cierto? Y hablar es una de las cosas más importantes. Por eso que por ahí comienzan a meterse todas estas cositas y toda esta ideología. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros hablamos, o sea, la gente de Dios tiene que hablar, y tiene que hablar basado en la escritura siempre, no basado como dije, en ideologías que nos están metiendo hoy día, como la ideología de género y muchas más, pero no son cosas que vienen de mucho antes, o sea, pero que no las pueden ir metiendo, hay tiempos en los que las van metiendo y ahí es cuando después ya una vez que meten estas cosas que son como dicen, que estas cosas que va a afectar, pero ya está cambiando, porque las palabras cambian la mentalidad, las palabras cambian la forma de pensar de la gente. Entonces, hay un inmenso poder en las palabras y eso lo sabían los griegos. ¿Por qué creo que los griegos querían? Lo único que querían aprender eran nuevas palabras, nuevas cosas. ¿Por qué cree usted que tenían ¿cómo que se llama? Agrópago, agrópago, no me acuerdo cómo se llamaba, que era el lugar donde se reunían a escuchar nuevas ideas, nuevos mensajes, y por eso que escucharon al apóstol Pablo, porque ellos a eso se reunían. ¿Por qué? Porque ellos sabían el poder que tenían las palabras. Por eso que el idioma más rico es el idioma griego.
porque sabían el poder de las palabras, o sea, por eso estudiaron toda su vida las palabras, por eso tenemos los grandes, ciertos pensadores como Platón, Aristóteles y todo esto, tipos que eran gente que eran grandes pensadores porque no era solamente pensar, sino razonar y tener una idea. Y eso es lo que ellos hacían. Razonaban, pensaban, razonaban y tenían una idea. Y creaban las palabras. Entonces, y ellos se juntaban en un lugar a solamente a razonar, a pensar, a hablar. Que alguien, si alguien tenía algo nuevo que decir, ellos lo escuchaban. Y a eso se reunían los griegos. A escuchar gente hablar, a escuchar nuevas ideas, nuevas palabras. Y de ahí formaron, ¿cierto? Esto que era el idioma griego, que es obviamente el diccionario griego, que es el más, como digo, rico, el idioma más rico, ¿cierto?, del mundo. Entonces, dése cuenta el poder que Dios puso en nuestras manos, en nuestros labios, hablar la palabra de Dios. No es cualquier cosa. Un poder inmenso en las palabras, porque las palabras son creativas. Parece que Dios creó el mundo por la palabra. Así dice la Biblia. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios, Hebreos, en el libro de Hebreos. Entonces, hay poder en las palabras. Y por eso que sabe que cuando la gente, los que saben esto, saben que si cambian el lenguaje, cambian el idioma, cambian la forma de hablar, cambian las mentes. Es lo que hizo Hitler. ¿Qué es lo que usó? Para cambiar a la gente, para que todos lo siguieran, palabras y símbolos. Pero un símbolo, que es la esvástica, ¿cierto? Y no había nadie como él que diera los discursos que daba él. El poder de las palabras. Y al final movió a un país completo, movilizó a un país completo a la guerra y provocó, ya saben, el holocausto nazi, ¿cierto? Todos los millones de judíos que mató simplemente por el poder de las palabras. ¿Se da cuenta? Qué importante el idioma, qué importante saber expresar una idea, saber expresar lo que quiero decir, lo que quiero, la idea que tengo. Como dije, puede ser muy buena mi idea, pero si no sé expresarla, no va a servir porque va a estar incompleto. Tengo que saber expresar la idea que tengo. Bueno, vamos a ir al break. Solamente 10 minutos, a las 9:02. Regresamos, ¿ya? Para que tome un café, tome agüita. Regresamos, ¿ok? Ok. La segunda parte. Vamos a terminar temprano. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte, que es dificultades personales de hablar en público. Generalmente siempre eh, todas las personas tienen alguna dificultad para hablar en público. Bueno, hablar en público es, de una manera correcta, es, entre otras cosas, una cuestión de práctica y entrenamiento. O sea, para esto hay que entrenarse. Por tanto, hablar bien supone técnica, hay que tener técnica. Todas las cosas tienen su técnica y su ciencia, ¿no? Uno ve algo si lo dice, ah, qué fácil. No hay nada que sea fácil. Todas las cosas necesitan técnica y necesitan ciencia. Y hablar en público también. Muchas ocasiones la ansiedad, que en ocasiones esta situación, el pánico, dificulta la calidad de nuestra exposición, las entrevistas, reuniones. Esta ansiedad puede darse por varios motivos. Uno de ellos es el miedo al fracaso.
primero que la gente se le viene a la mente es cuando habla en público, le da miedo a fracasar. Y por eso que hay varios de aquí que todavía no han dado no han leído su bosquejo, que tienen que leerlo. Entonces, aquí el Señor les va a hablar. Miedo al fracaso. Me va a salir mal, ¿cierto? Que no voy a hablar bien, que no voy a decirlo bien, que no voy a decir las palabras correctas. Bueno, les tengo una buena noticia. Nunca que hablemos va a salir completamente bien, así que no va a salir perfecto. Nunca. Siempre, siempre que hablemos vamos a cometer errores. Así que el miedo al fracaso está de más. ¿Por qué? Porque dentro de los errores que cometamos cuando hablamos en público, ¿cierto? Que siempre vamos a cometer, quiero decir. Entonces, siempre el mensaje, algo o una parte del mensaje siempre va a producir fruto. Así que miedo al fracaso, nunca se fracasa cuando se habla de Dios o cuando se habla de las cosas de Dios. Nunca hay pérdida. Siempre hay ganancia. Así que hay que eliminar el miedo al fracaso o el miedo al ridículo también. Esa es otra de las cosas. Ahí se puede hacer el ridículo si digo esto. De ahí viene la inseguridad. Miedo al ridículo. Por ejemplo, mi hija Débora me está diciendo ahora ¿cómo se llama? En el break, que una de las cosas que la Iglesia Católica quería tener es tener a la gente ignorante en ese tiempo. No querían que la gente... ¿Ve? Dile que, pero ¿por qué no lo dijiste cuando estábamos comentando la película? ¿Ve? Porque a veces tenemos miedo al fracaso, miedo a ser ridículo. Sensación de inferioridad también. Baja autoestima también. También son esas cosas que son dificultades que no nos dejan hablar en público. Pero tenemos en nosotros vencer todos estos miedos porque si no los vencemos nunca vamos a poder, ¿cierto?, cumplir el propósito de Dios. Cuando se habla en público hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas se sienten nerviosas por la novedad y el auditorio. Y la calidad de las exposiciones van a depender de su preparación. Debemos entender que tenemos algo que decir. Nuestra audiencia estará interesada en ello. Si no, no estarían allí. ¿Cierto? Entonces, la manera de vencer el miedo al fracaso es que tenemos que entender que si no nos equivocamos, no seríamos seres humanos. No somos seres humanos, nos equivocamos, fallamos. Y miedo al ridículo sería alguien que no se atreviera a hacer algo, lo que sea alguien ridículo. Pero si nos atrevemos, es imposible que hagamos el ridículo. Y bueno, y sensación de inferioridad, o sea, tampoco, o sea, ¿por qué? Porque ni Dios, que es grande, desestima a nadie, dice la Biblia. Así que no hay nadie más inferior que nosotros mismos, o sea, no hay nadie más grande que pueda decir yo soy más grande que otros. Y la inferioridad fuera también de nuestras vidas. Hay que atreverse, hay que actuar, hay que hablar. Y como estoy diciendo, si alguien, si tenemos algo que decir es porque la gente está ahí, está ahí. Si la gente llega a escucharnos es porque está ahí, porque tenemos algo que decir. La gente nos quiere escuchar. Bueno, para conseguir minimizar nuestra ansiedad vamos a diferenciar los aspectos sománticos de los fisiológicos, o fisiológicos que diga, cognitivos y conductuales.
que entran a formar parte de este miedo a hablar en público. Aspectos fisiológicos, cognitivos y conductuales. Voy a decir fisiológico mejor porque es más conocida la palabra que semántico. Entonces, aspectos fisiológicos, cognitivos y conductuales que entran a formar parte del miedo a hablar en público. Aspectos fisiológicos, referidos a los síntomas físicos que caracterizan el miedo, entre ellos sudoración, empiezas a, ¿cierto?, sudar, enrojecimiento, a ponerse rojo, tensión muscular, se ponen las manos frías, el ritmo cardíaco se acelera, de ahí vienen molestias estomacales, puede ser, ¿cierto?, vomitar. Una de las cosas que pasan cuando alguien se pone nervioso, no tiene, se viene la ansiedad. Estamos viendo los síntomas físicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que el cerebro, ¿cierto? El intestino, el segundo cerebro, tiene 20% de neuronas. Hay 20% de neuronas en el cerebro, o sea que digan el intestino, y el otro 80% está en el cerebro. O sea, en el intestino hay neuronas. Hay respiración rápida y difícil, la boca se pone seca. ¿A quién le ha pasado, a quién ha tenido todos estos síntomas en algún momento que tenía que hablar en público? Eh, El Pasa, Juanito, pero pastor, el Juanito. pasa, sí, pero después se van, a la medida que uno va teniendo la expertise o la experiencia, va pasando etapas. Sí, Sí, exactamente. sí, al Y como decía, principio, y como decía usted la semana, el estar preparado para hablar en público, o sea, el estar preparado en el tema que usted va a tocar, el estar preparado ya con anticipación de que va a presentarse, quizá alivia mucho eso, esas cosas que pueden pasar, ¿no? Claro, Igual va a haber un poquito de nervio, pero si usted domina el tema, eh, ha estado orando y también pidiéndole a Dios que lo ayude, porque no es fácil, ¿no? claro, Pero también eso baja mucho todo ese nivel de estrés. Obviamente siempre hay una primera vez y yo creo que la primera vez da temor de, como dice usted, a lo desconocido, hacer el ridículo, todo eso, ¿no? claro, Imaginemos. realmente sí, así es. Y bueno, tenemos los aspectos cognitivos, el conjunto de pensamientos automáticos que aparecen en una situación de ansiedad determinada. Es un diálogo interno que mantenemos con nosotros mismos. Habitualmente aporta una valoración negativa de nosotros mismos o de la situación. Usted mismo se escucha una voz, usted mismo se está diciendo, voy a hacer el ridículo, pensarán que solo digo tontería, nunca seré capaz de conseguirlo. Son algunas de las cositas que uno mismo se está diciendo, una voz interna. Pero todo esto es importante porque, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque esto, cuando uno va hablando todo esto, por ejemplo, al sacar a la luz todas estas cositas, ahí también inmediatamente usted va siendo sanado también, entendiendo que todas esas situaciones, todas esas cosas que me vengan cuando tenga que hablar en público, ya sé que es la ansiedad, ya sé que son cosas que que voy a sentir porque estoy nervioso, que tengo ansiedad, obviamente, y si tengo ganas de, lamentablemente, ¿cierto?, vomitar o me duele el estómago, ya sé que es, obviamente, que mi intestino tiene 20% de neuronas. Hay un eje intestino-cerebro que se comunica el intestino con las neuronas del intestino con las del cerebro. Y entonces por eso cuando estoy nervioso pasa lo que estoy diciendo. Entonces todas esas cositas que vamos aprendiendo también nos van liberando, nos van ayudando a entender cómo vencer todas estas cositas. Aspectos conductuales, nos referimos al conjunto de comportamientos que tenemos como consecuencia de la sensación de miedo y que podemos agrupar en
reacciones de evitación y escape. Lo primero que dice, no voy a hacerlo, no voy a hablar, me voy a ir, ¿cierto? Perturbaciones, tartamudeo, bloqueos, retorcerse las manos, etcétera. Para hacer frente a estos aspectos de la psicología, se aportan diferentes técnicas que ayudan a minimizar sus efectos. Por ejemplo, para los aspectos fisiológicos, que lo dijimos, los primeros síntomas, ¿cierto? Fisiológicos, podemos relajarnos y respirar hondo. Por ejemplo, relajarse, soltarse el cuerpo. No sé si han hecho esa técnica, soltar las manos, soltarse un poco. Y respirar hondo hasta que, lo que pasa es que cuando uno se pone nervioso y todo eso, es el sistema nervioso que está dividido en dos, parasimpático y simpático. Entonces, cuando una persona tiene miedo, ¿cierto? Comienza el cuerpo a venir lo que se llama el estrés, ¿ya? Y suelta, ¿cierto? La hormona del estrés, que es el cortisol, y entonces tu cuerpo se prepara para correr y para pelear. Entonces se activa tu sistema nervioso simpático, que es ese que es para correr y pelear. Entonces, la manera de calmar el sistema nervioso o pasar al sistema nervioso parasimpático, que es el calmo, la forma de hacerlo es respirando. Respirando hondo, hasta que usted bosteza. Toma aire, bota despacio. Cuando usted bosteza, ya pasó de su sistema nervioso simpático a parasimpático, o sea, del sistema nervioso excitado al sistema nervioso calmo. O sea, imagínense lo que puede lograr la relajación y la respiración. De pasar de un sistema nervioso excitado, de miedo, de estrés, a un sistema nervioso calmo. Y ahí es donde uno se va a calmar. Pero son técnicas, es lo que estamos viendo. En los aspectos cognitivos que tienen que ver con el pensamiento, con la mente, lo que tengo que hacer es modificar mi forma de pensar. Estoy pensando que me va a ir mal, bueno, voy a hablar y voy a pensar lo contrario, me va a ir bien. Si estoy pensando que no voy a lograrlo, voy a decir sí lo voy a lograr. O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy cambiando mis pensamientos. Sí voy a poder. No tengo que tener miedo, etc. Y para los aspectos conductuales, tiene que haber un entrenamiento y lo que estamos hablando. Entrenamiento, entrenarse. No sé si ustedes vieron la historia de Billy Graham. No sé, ¿alguien ha visto la historia que hay una película, la historia de Billy Graham? Que es uno de los más grandes predicadores de la historia, ¿cierto?, de Estados Unidos. Uno de los más grandes evangelistas que recorrió todo el mundo predicando el evangelio y que murió hace muy poco, creo que hace unos años, no atrás, que siguió su legado a su hijo, que es Franklin Graham. Bueno, si usted vio la película de Billy Graham, él no quería saber nada del evangelio hasta que lo invitaron a una carpa donde en esa carpa había un evangelista que predicaba y lo invitaron a él, lo llevaron y él se convirtió al Señor y al final lo enviaron a prepararse al instituto, a un instituto que está aquí en Florida, que hoy día es una universidad, ya no es un instituto. Y aquí, cuando le dijeron que tenía que predicar, iba a decir que no, pero como había una señorita y que a él le atraía, le gustaba, dijo que sí. Él nunca había predicado en su vida, ni tampoco había hablado, entonces si usted ve la película se da cuenta que él empieza a hablar al espejo, empieza a repetir el sermón que iba a predicar, se ponía frente al espejo, andaba donde andaba, en la escalera, cuando estaba en algún lugar, se ponía como a predicar, como a ensayar. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer, entrenarse. Lo que él hizo
fue lo que realmente alguien tiene que hacer cuando obviamente no sabe o quiere enfrentar algunas conductas. Entonces, ya dijimos las cosas que tenemos que hacer a cada una de las situaciones que nos enfrentamos. Y por último, con esto vamos a terminar, técnicas de distracción. Por ejemplo, centrarse en un objetivo, en un objeto. Se trata de prestar atención únicamente a un objeto, generalmente a nivel visual. Descubrir con el mayor detalle posible las características de ese objeto, color, textura, forma, posición, tamaño. Una forma de distraerse o distraer, ¿cierto? La mente. Pues ejercicios mentales, que se trata de realizar cualquier actividad mental, por ejemplo, contar del 0 al 1000, de 7 en 7. Son algunos de los ejercicios mentales que se pueden hacer para ir calmándose. Actividades absorbentes, por ejemplo, realizar una actividad de tipo físico. No sé si alguien, por ejemplo, a veces cuando se da conferencia, alguien te hace parar. Yo siempre cuando doy conferencias de nutrición, hago que se paren, hermanos, obviamente que son muy largas. Lo hago pararse, caminar un poco, soltar los brazos. A relajarse. Exactamente, es para que ¿cómo se llama? Las personas que están recibiendo el mensaje, como están mucho rato de pie, les da sueño. Entonces es para porque el oxígeno no está concentrado en todo el cuerpo, sino se concentra solamente para el sueño. Entonces lo que uno hace es oxigenar la sangre, meterle más oxígeno a la sangre y que la sangre circule más por todo el cuerpo, más rápido para que se despierte. Para eso se hacen son técnicas. Entonces, todas esas cositas, diga. Pastor, una pregunta. Cuando usted habla, por ejemplo, de nivel visual hacia un objeto, ¿esto se aplica en el momento que usted está dando un... No, eso es ¿Cómo se antes. dice eso? O antes. Entonces, todas estas cosas son antes, son para Antes. relajarse. Bueno, Antes de cuando usted está dando el mensaje, tiene que dirigirse a los que están escuchando, al emisor, o sea, al receptor, que diga. No, y usted dijo el otro día que hay que pasar la vista por todos, porque si Sí, usted está pues, hablando y se fija en por una eso, persona, puede causar algo equivocado. exactamente. No, todas estas son técnicas que se pueden aplicar antes de cuando la persona está nerviosa, en el momento antes. Todas estas cositas son como para técnicas para relajarse, para poder estar tranquilo en el momento que uno va a exponer o a hablar. Ya sea una reunión, ya sea un mensaje, bueno, en este caso nosotros estamos estudiando la palabra de Dios y estamos estudiando para predicar, entonces vamos a predicar. Eso es normal de sentirse nervioso, ansiedad y todo lo que hablamos. Entonces, usaremos ciertas técnicas que nos ayudarán para poder relajarnos, como dije, las que dijimos esto hace un rato, y cómo enfrentar cada uno de los síntomas fisiológicos, los pensamientos cognitivos y conductuales, las conductas, ¿cierto? Cómo la enfrentamos cada una de estas conductas estamos viendo. Y estamos viendo esas técnicas que nos van a ayudar a relajarnos también. Y con esto terminamos ya. Más que nada, lo más importante es entender que hablar en público tenemos que vencer miedos, tenemos que relajarnos y la parte, como dije, fisiológica, que es los síntomas que sentimos naturales, o sea, los síntomas que tenemos en el cuerpo, como se seca la boca, lo que dijimos, que te dan ganas de ir al baño, que te dan ganas de vomitar. Ya vimos, por ejemplo, cómo nosotros tenemos que calmarnos. ¿Cómo nos calmamos aspecto fisiológico? Relajación, respiración. Empezamos a respirar hondo hasta que calmamos el sistema nervioso, pasamos del sistema nervioso excitado al sistema nervioso calmo. Luego, aspectos cognitivos, modificación del pensamiento. No tengo que dejar que los pensamientos me dominen. Correcto.
¿ya? Porque siempre el miedo va a querer paralizar, el miedo te paraliza, va a querer paralizarte. Entonces, cambiar mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando? En que me va a ir mal, que no va a funcionar, que no voy a hablar bien, etcétera. Todo eso hay que borrarlo y comenzar a decir, bueno, me va a ir bien, voy a hablar bien, voy a expresar el mensaje porque no estoy solo, el Señor está conmigo, el Espíritu Santo está conmigo. Bueno, Y los aspectos conductuales, como dije, entrenamiento, prepararse, técnica, como le dije, la película de... Vean esa película sin que hagan sin que que tenga que hagan sí. un resumen. Exactamente. Vean esa película, la historia de Billy Graham, y van a ver lo que le estoy diciendo yo. Ahí él, cuando él está en el instituto, comienza, la primera vez que va a predicar, él comienza a predicarle al espejo, ¿cierto? Se mira al espejo, se comienza a predicar él mismo, empieza a hablarle a un señor que estaba limpiando, que era de la limpieza. Entonces él comienza a repetir el mensaje que quería, se lo empieza a memorizar. Entonces ve, y todo eso le ayudó cuando le tocó hablar, aunque a lo mejor de todo lo que memorizó no lo dijo todo, pero le sirvió para vencer, ¿cierto? Los miedos y todas las cosas que son naturales. Somos seres humanos, no somos, y si nos tocara hablar en público, obviamente, y nunca lo hemos hecho, no es fácil, ya sea en cualquier área, como le dije, no solamente, obviamente, en las cosas de Dios. Así que Dios bendiga esta clase de hoy. Hoy día vamos a llegar hasta aquí. Mm. ¿Alguien quiere preguntar algo? Pastor, ¿vamos a tener tareas? Sí, Ya, la tarea es la próxima película se la voy a enviar yo a hacer el resumen. ya, Eso es todo por el momento. ya, Pastor, gracias para organizarme en la semana. Porque era Gracias. John Sí, Wick. Eh, John Wick. sí, yo se lo voy a enviar al grupo acá. ok. Wick. Wycliffe. Y se lo voy a enviar al grupo un ratito más. ¿Ya? Como digo, ¿tiene alguna pregunta? ¿Consulta? No. ¿No? ¿Nadie? A mí me quedó una pequeña duda en relación al decodificador, en relación a la comunicación. El decodificador en ese caso seríamos nosotros mismos los que entregamos el mensaje, ¿verdad? ¿Cómo? Los decodificadores del mensaje seríamos nosotros mismos, ¿Cuándo? porque cuando predicamos en la comunicación, No, pues dijimos tres cosas. Era canal. claro, es que eché de menos el No, decodificador pero porque también va a no se dijo. claro, no lo nombró, Ah, por eso quedé con es código y canal. código y Emisor, canal, claro, pero tiene que haber un decodificador. emisor, contexto, código y canal. Sí, Claro, Receptor. no hablamos del código del canal hoy día. Pero el código y canal el canal es por donde vamos a presentar el mensaje, exacto. Ujú. ¿cierto? Sería, Y el código es eh, cómo lo vamos a presentar el mensaje. ¿Cómo? El cómo y el dónde. ya, Código y perfecto, canal. perfecto. Más que Gracias. nada hoy día de los aspectos más importantes ¿Dónde lo vamos a de, presentar? de cómo hablar en público. ¿Y cómo? Más que nada. Porque como las demás cosas son más técnicas y hemos estado hablando un poco acerca de ese mismo, o sea, un poco las clases anteriores tienen que ver también con el tema que estamos pasando ahora, con lo que estamos hablando ahora, así que todo va aquí de la mano. Pero más que nada eran los miedos que uno presenta cuando va a hablar en público, y eso lo vimos. Creo que como le digo, nos va a ayudar harto esta enseñanza porque
como digo, van sacando a la luz las cosas que realmente te detienen o te quieren detener. ¿Nadie tiene ninguna pregunta para terminar? Dios les bendiga a todos los que se conectaron hoy día. ¿Tiene alguna pregunta? Haga la hora o calle para siempre. No. Sería bueno que anoten sus preguntitas para la próxima clase. Ya. Les digo, estamos viendo el Evangelio de Cualquier San pregunta, Mateo. o sea, no es necesario que sea del mismo tema. Anoten sus preguntas, que a lo mejor usted dice, o sea, tengo preguntas que nunca nadie me ha respondido. Yo tengo una. A ver, vale. Sí. Pero no tiene que ver con el tema. Es que estábamos conversando de la palabra y queríamos, bueno, no sé si ahora nos puede explicar. Cuando venga el Señor por nosotros en el rapto, nosotros nos vamos a conocer porque vamos a ser incorruptibles, ¿cierto? Vamos a ser transformados, po, en un cuerpo incorruptible. Sí. Entonces, cuando el Señor venga por nosotros, cuando estemos en el cielo todos juntos, o vamos a bajar con el Señor, ¿cómo va a ser? Bien, lo no tengo claro. Nos vamos a conocer nosotros, vamos a ver que tú eres mi hermano, que mi papá era mi papá. Bueno, eso bíblicamente no está muy claro. O sea, no existe algo que diga que sí nos vamos a conocer. Está claro. Ya. Pero es lo más posible. Puede hacerle publicidad al pastor. Es lo más lógico. Lo más lógico. Ya. ¿Ya? Pero como digo, no está así definido claramente el ¿Cómo va a ser? conocer. ¿Qué edad vamos a tener? Y Tampoco. va a ser un... Se cree que 20, Sí. esas son ideas, pero son conjeturas, son como se dicen, son teorías simplemente. Teoría. Pero no hay nada Ya. claro así en la Biblia que diga que nos vamos a conocer o que vamos a tener cierta edad, no la hay. Hay pequeñas teorías, referencias, pero nada más. Pastor, Bueno, una pregunta. ¿sí? Uno cuando fallece, la forma en que uno lo entierran puede ser de cualquier forma. Si yo me quiero incinerar. ¿No es mayor problema eso? En el sentido La de... pregunta es, ¿qué dice la Biblia de la cremación? Exactamente. Se la pregunto. Bueno, Estamos mal con la pregunta. bíblicamente, bueno, si nosotros vamos al polvo de lo que nosotros fuimos hechos, lo que dice la Biblia, también podríamos convertirnos en ceniza y seguiríamos siendo materia, porque la materia no es indestructible como la energía. La energía pasa de emoción a calor, de calor a electricidad, o sea, cambia de forma, pero no se destruye. La energía que estamos ocupando nosotros, la luz, por ejemplo, cambia de forma, está cambiando de luz a calor, ¿cierto? Va pasando de una forma, pero sigue siendo energía, no se termina la energía, no se destruye. También la materia también es indestructible, entonces pasa de forma, pero no se destruye. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Si nosotros vamos a la Biblia, dice que por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo porque quemó los huesos del rey Edom hasta calcinarlos. O sea, si hay una referencia en la Biblia que habla en contra de la incineración, es esa. Sí. ¿Dónde Entonces, se encuentra, pastor? No. Levítico. Yo la busco. por ahí. Sí, en Amós creo que. Amós. Dirige no hablaré más de él ni hablaré más en su nombre, no obstante, bien mi corazón. Amós No. dice, así dicho el Señor, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo por haber quemado los huesos del rey Edom hasta calcinarlos, hasta reducirlos a ceniza. En Amós. Amós 2, 1. Ahí está. O sea, es una referencia que la Biblia habla acerca de la cremación. De saber no quemar los huesos. Ahora, como le digo, tampoco
hay una doctrina clara acerca de eso, porque al final somos materia. Ujú. Como dije, hemos tomado del polvo, y si tal vez tienen que incinerarnos, o si alguien fue incinerado alguna, porque no supo, al final, con un átomo de la materia se puede hacer otra. Los científicos descubrieron que con un átomo de una planta pueden crear otra planta, o sea, ya no necesitas más que un átomo para resucitarte incorruptible, si que Wow, estamos en el cementerio tanto. Pero como digo, para mí, yo no quiero que me crean. Mi pensamiento. ah, yo sí. No Sale me más gustan barato. no me No gustan me los gusta el gusanos. gusano. Yo también. Pero como digo, Y aparte tengo claustrofobia, así que pero hay una, no. como digo, es una Punto. referencia que tenemos acerca de la cremación. No, no, Porque no. esa referencia yo diría que no. Pero yo, mi pensamiento. Pastor, mire, una pregunta también, así quizá, no sé, si algo menciona la Biblia. Por ejemplo, nosotros nos falleció Rocky, nuestro perrito, de muchos años, y es muy triste, ¿verdad? Pero uno piensa en ello, ¿hablará algo de los animalitos, la palabra del Señor? Y en el ¿Cuánto cielo a hay eso? animales, pues si usted ve, Jesús vino en un Bueno, caballo blanco. en un caballo, ajá. Sí, po. Y también habla que después, cuando vuelva a ser la vida acá, va a estar lleno de animales, ¿verdad? Y en el diluvio fueron guardados los animales Para También. guardar por pares, Sí, pues. todos, para que prevalecieran. O sea, y la Biblia dice que la gente que de Dios cuida a sus animales. Ahora, una cosa es Amén. que estén en el cielo ya es diferente, o sea, es algo que tendríamos que pensar, o sea, analizarlo bien, ¿entiendes? Claro, los animales no tienen intelecto, no tienen emociones, intelecto ni voluntad. Almas. Sienten, sí, pero no exactamente. Pero obviamente que los animales son compañeros que Dios nos dio para poder vivir en esta tierra y tener, pues, como dije, un compañero, esos compañeros que tú los tienes y los cuidas y ¿cómo se llama? Te demuestran el afecto y tú le demuestras también el afecto. Y eso, o sea, Oye, a lo mejor en la grandeza del Señor, Él tiene un jardín para ellos y ellos también, están todos ahí. por Ajá, supuesto, uno puede no ser, o sabe. sea, Dios es tan bueno y tan grande que a Dios no se le Sí. escapa nada. Ah, Pero no podemos afirmar ciertas cosas porque claro. siempre y cuando la Biblia no lo diga, porque puede ser que debes hablar un asno, ¿cierto? Para que le hablara al profeta, entonces, como le digo, y Jesús viene en un caballo blanco, o sea, en el cielo hay animales. Por ahí. Ahora, si estarán los perritos nuestros en el cielo, eso no lo podemos afirmar, pero puede que sí. O sea, Claro. tampoco podemos cerrarnos y decir no, porque seríamos locos por decir esas cosas, o sea, porque tal vez es así y después vamos a encontrarnos con los animales del cielo también. Pues, Sí, pues la Biblia, y cuando el burro vio al ángel que se le cruzó al sí, profeta, fue obediente y habló y lo hizo hablar. ¿Cómo se exactamente. llama el profeta? El Balaam, Balaam. Son sí. misterios. Sí, pues hay cosas que son misterios, pero que también podemos usar el sentido común y obviamente los estudios que Dios nos ha dado. Sí, pues. Así que Muchas pueden de gracias. preguntar, mire, que si no... Y lo Ojo, otro pregunta. que cuando fue la última, cuando Jesús, cuando resucitó al tercer día, que me gusta ese tema, y se encontró con los discípulos y con las mujeres y comió con ellos, porque yo siempre converso de la palabra, entonces me decía el hermano que Jesús comió y en el cielo no va a comer porque todavía no ascendía, que por eso tenía hambre, que les pidió comida, dijo que tenía hambre Jesús, po, y comió con ellos, po. Sí, ¿Y qué pues, pero significa eso? ¿Que en el cielo igual vamos a comer? sí, lo que pasa es que Jesús cuando resucitó él lo estaba esperando a ellos con pescado. Tenía una fogata y lo estaba esperando y comió con ellos, pero él ya tenía un cuerpo glorificado porque si él se presentó en medio de ellos, se presentó en medio de ellos cuando estaban encerrados ¿cierto? Entre cuatro, bajo cinco llaves. ¿Cómo atravesó las paredes?
Sí, pues estaba glorificado. Claro, porque tenía un cuerpo, los científicos llaman un cuerpo de neutrones. Por ejemplo, los átomos para crear la materia giran como las manecillas del reloj a la misma dirección. Y eso crea una fuerza magnética que une las moléculas. Une los átomos, forman moléculas y las moléculas forman la materia. Entonces, al unirse porque se atrae, obviamente, la materia se crea y ahí por eso que existe la materia. Pero los científicos dicen que si el átomo girara al revés, se crearía una antimateria. Entonces, más o menos para que tengamos una idea, más o menos ese era el cuerpo que tenía Jesús. O sea, vamos a poder materializarnos y desmaterializarnos. Jesús podía materializarse y desmaterializarse para poder, obviamente, llegar a entrar a un lugar donde no habían llaves. Es como los ángeles también. Como los ángeles. Los ángeles, cuando llegaron, ¿cierto?, a la casa de Lot, comieron. Y en todas las apariciones angelicales, los ángeles han comido. ¿Por qué? Porque tienen un cuerpo glorificado, se pueden materializar y desmaterializar. O sea, Interesante. se puede comer, no se puede comer. O sea, la comida no es un problema. O sea, que puedes vivir sin comer y si quieres comer también o sea, no va a ser una necesidad, Claro. que tu cuerpo va a ser un cuerpo glorificado. Y a la última, ¿quién tiene? Amén. Para que el Gracias. próximo lunes traigan una notadita todas. ¿Nadie tiene ninguna última? Bueno, si no hay más, entonces